Buenos días para todos los que están ya presentes en estas tardes del té, todos los miércoles a las 11 de la mañana, hora de México. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Desarrollo Humano, el Centro Universitario de Alternativas Médicas y el Centro de Psicología del Bienestar Integral de Ciudad México. En el día de hoy vamos a estar trabajando el tema de la longevidad por el doctor Rafael Torres. El doctor Rafael Torres ha trabajado incansablemente en la Asociación Española de Médicos Naturistas, de la cual fue presidente. Y precisamente en el Congreso 39 realizado en Madrid el 15 y 16 de octubre de 2021, el tema fue precisamente la longevidad saludable, donde tuvimos la posibilidad de participar con el doctor y otras destacadas figuras de la medicina naturista española. El doctor Rafael Torres Collado es médico, doctor cum laude por la Universidad de Valencia, máster en medicina naturista, acupuntura y homeopatía por la Universidad de Valencia, máster en cirugía estética por la Universidad de Valencia, acreditado por el Colegio Oficial de Médicos de Valencia en medicina naturista, acupuntura, homeopatía y medicina estética. Es también máster en salud comunitaria por el Instituto Valenciano de Salud Pública, autor de los libros Vive Sano, Vive Bien y Viviendo Más y Mejor, el camino hacia una longevidad saludable. O sea que no solamente él es un gran profesor, sino también que tiene libros donde plasma con mucha, pudiéramos decir, base científica todo lo que tiene que ver con la longevidad saludable. Es consejero de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, presidente de la sección colegial de médicos naturistas y acupuntores y homeópatas del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, aquí en España. Ha sido codirector del Máster de Medicina Naturista, Homeopatía y Acupuntura de la Universidad de Valencia, conjuntamente con el doctor Gerardo Estubin y el doctor Rómulo Rodríguez, en unas ediciones, 9 ediciones de este máster de 2 años de duración. Fue un éxito total el máster de la medicina naturista, homeopatía y acupuntura de la Universidad de Valencia, donde también compartimos esa dirección con el doctor Gerardo Estubin. Creo que fue una etapa muy buena de la medicina integrativa en una unión entre la Universidad de Valencia y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia. El doctor Torres es incansable en cuanto al desarrollo de la medicina integrativa y gestionó que se hiciera un certificado en medicina integrativa y del bienestar, donde participé también como profesor, que se realizó en febrero y marzo de este año, del 2025, en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Valencia. Este certificado es importante porque de nuevo estamos retomando en la universidad todo lo que tiene que ver con la medicina integrativa. Por tanto, después de presentarlo, le damos la bienvenida a la tarde del té al doctor Rafael Torres Collado con el tema Viviendo Más y Mejor, el camino hacia una longevidad saludable. Bienvenido, profesor, amigo, compañero de luchas de la medicina integrativa. Mucho tiempo juntos abordando con todos estos a nivel universitario y a nivel de los colegios médicos este tratamiento integral que solo lo logramos mediante la medicina naturista, la naturopatía y la medicina integrativa. Voy a dejar de compartir, maestro, para que usted pueda entrar. Muchas gracias. Un placer estar con amigos y con para Latinoamérica. Cuando estoy por allá es mi segundo país y en el cual estoy muy a gusto. Entonces, ¿me vas a dejar ahora lo de la pantalla? Compartir pantalla. Yo creo que el tema que vamos a ver hoy es muy interesante. Estamos trabajando sobre el envejecimiento prematuro, eso que cuando nos hacemos mayores, pero que lo interesante es vivirlos pues con plenitud y, como bien dice el doctor Rómulo, con bienestar. Entonces, lo que se ha visto claramente es que hay una disminución de la respuesta del sistema inmunológico, y esto lo que nos hace fragilidad. Y esa fragilidad es la que también pues
hace que seamos más débiles, más susceptibles a tener más enfermedades infecciosas y procesos inflamatorios crónicos. Por lo cual, vamos a ver aquí que qué hace falta es un buen descanso, ese estrés, esa buena alimentación que nos va a permitir pues, vivir mucho más tiempo y mejor. Vamos a ver. En este sentido, pues pues eso es cuidar toda nuestra integridad para que esa capacidad que tengamos de autocuración pues nos vaya lo mejor posible. Entonces debemos pues tener en cuenta manejar ese estrés, esos alimentos saludables, cuidar todo nuestro organismo para que podamos tener un potencial regulador y protector que nos mantenga lo más íntegramente posible. Y esto tiene que ir. A ver, voy a pasar la diapositiva que no sé por qué no está bajando. Ha pasado ahora. Ahora ya, no nos importa esto. Bien, y nos encontramos pues ahora también con una situación especial. Es decir, en el año 2050 de cada 4 personas serán mayores de 65 años, es decir, va a aumentar mucho más las personas longevas. Y, por supuesto, las personas mayores de 80 años se habrán triplicado. Entonces, estamos en una situación especial. Por primera vez en la historia hay más personas mayores de 65 años que niños menores de 5. Esto no se había dado nunca y es lo que hace que esta época de la longevidad la estudiemos lo suficientemente bien para que sigamos viviéndola con plenitud. ¿Por qué no me baja ahora? Y por otra parte nos encontramos también pues con muchas paradojas, es decir, estamos dedicando mucho dinero más a la medicina, pero por otra parte los resultados no son todo lo bueno que queramos. Sobre todo, sí que tenemos buenos resultados en atención urgente, en cirugía, en pruebas complementarias, pero el gran reto que estamos teniendo en estos momentos es las enfermedades crónicas y etapas como la longevidad, que es de lo que estamos hablando hoy en día. Y concretamente aquí en España, pues tenemos casi la mitad, más de 20 millones de personas con una enfermedad crónica y en pasando 65 años, una media de 4 enfermedades, el que no tiene ninguna por el que tiene 8. Esto hace pues que tengamos un aumento muy importante de casi el 80% de las consultas de atención primaria y un 70% de los ingresos hospitalarios. Es decir, un gran gasto y que realmente a veces no repercute con todo lo que estamos invirtiendo. Y más cosas todavía. Hay algo que los médicos naturistas, los que estamos trabajando en medicina integrativa, lo tenemos muy claro. Muchas enfermedades se curan solas. Simplemente hay que dejar que el cuerpo se autorregule, esperar que potencien y no querer acelerar. Es decir, esa inflamación, esa fiebre que muchas veces tratamos, debemos de regularla, debemos de dejar que nos ayuden a que mantengamos nuestra salud biológica en las mejores características posibles. Y por supuesto, nosotros aquí decimos siempre en medicina integrativa que las personas tienen que participar, tienen que saber lo que tienen que cómo tienen que manejarse para que participando cuiden su salud. Y fijaros, hay ya unos factores determinantes de salud que esto ya viene de hace casi 50 años. Mark Lalonde, ministro de Sanidad de Canadá, ya lo dijo, pero que se sigue manteniendo. Sigue manteniendo la OMS utilizando estos mismos factores determinantes, se siguen utilizando en conferencias recientes. Entonces, ahí vemos que la herencia genética tiene un 27%. Vale. El entorno, todo el tema medioambiental tan importante hoy en día, un 19%. El sistema sanitario sobre un 11%, pero los estilos de vida, eso que comemos, que pensamos, cómo nos movemos, eso es un 43%. Y ahí no le damos mucha importancia y lo estamos viendo porque se le dedica escasamente casi al estilo de vida un 9% y al entorno otro un 9%, la biología humana un 27% y sin embargo todos los gastos en salud se lleva prácticamente un 90% los sistemas de los cuidados. Entonces, es momento ya de empezar un poco a hablar de esa salud y de la enfermedad, de que
qué es la enfermedad, qué es ese trabajo que tiene el organismo para conseguir recuperar su salud, que se debe de regular, pero no se debe de suprimir, que es uno de los problemas que estamos viendo hoy en día, pues cuando damos mecanismos que bloquean esa capacidad que tenemos para autocurarnos y que nos dificultan. Hay que darlos cuando toquen, pero no por sistema. O sea, creo que la palabra clave y que debemos de recordar es regular, pero no suprimir. Y que la inflamación y la fiebre, como bien ya decía Hipócrates, nos pueden servir muy bien para recuperar la salud. Y ya un poco diciendo todo esto, debemos de mirar hacia el futuro y que realmente necesitamos un cambio de paradigma. Y eso es un poco lo que estamos haciendo con todas estas clases, con este libro que comentaremos. Es decir, necesitamos un cambio de paradigma en nuestros actuales modelos de salud, sobre todo en momentos de las enfermedades crónicas y en etapas como la longevidad. Hay que pasar de un modelo reduccionista que actúa sobre los síntomas y solo tiene en cuenta una variable a otro modelo holístico, en el que se establece que la totalidad de las propiedades de un sistema biológico son explicables a partir de que el cuerpo trabaja en equipo. Ese es el concepto, yo creo que fundamental, que el cuerpo trabaja en equipo, que no es una sola parte, que cuando no se puede actuar en un momento determinado, sino que todo tiene, y esa especie de concepto de trabajo en equipo es lo que sabe muy bien la medicina integrativa y naciendo también de la medicina naturista, que ahora es un poco lo que vamos a repasar y ver. Ya con nuestro querido Eduardo Alfonso nos habló muy bien de esa medicina naturista, como que lo importante era, incluso hablaba de esa conducta mental y moral que debíamos de tener para un poco tratar todos estos problemas y que nos ayudase en nuestra curación. Y que la clínica siempre había que hacer mucho caso. Está bien las pruebas complementarias, pero a la clínica hay que ver a esa persona que tenemos delante, a ese consultante, para que realmente podamos ayudarle, evitaremos todos los temas de terapéutica supresora y le daremos esos tratamientos a veces generales, no específicos, pero que nos ayudan a que ese cuerpo con ese reposo, con esa alimentación y con todo lo que ahora vamos a ver, pues vuelva a conseguir a tener una buena salud. Y bueno, y más recientemente ya contemporáneo, y además participó también aquí en estas charlas de té que yo creo que son tan interesantes que promueve el doctor Rómulo Rodríguez, pues Pablo Saz, compañero de Zaragoza aquí en España, pues hablaba del principio fisioterapéutico por el cual decía que el propio cuerpo tiene sus propios sistemas para recuperar la salud y que luego habría que empezar metodológicamente por todas esas posibilidades terapéuticas desde las plantas, desde la balneología, desde la climatología, desde la helioterapia, la geoterapia, la hidroterapia, hidrología médica, la cinesiterapia, terapia del movimiento, dietoterapia, técnicas manuales, toda esta serie de cosas que muchos de los que estamos participando aquí sabemos, pero que son importantes y que además funcionan muy bien, como la experiencia ya de cientos de años, casi de miles, estamos habituados y los que ya tenemos experiencia en esto, como yo prácticamente que llevo ya trabajando 45 años, pues un poco tengo muy claro de que es una forma muy sólida de trabajar en este tipo de problemas. Y ya llegamos a eso, a que de ahí ya últimamente a la medicina integrativa que se puso ya afortunadamente pues en Estados Unidos en las mejores universidades a final del siglo pasado, pues ¿qué es? Pues partiendo de las terapias más sencillas a las más complejas, ese concepto integral de qué comemos, qué pensamos, cómo nos movemos, que utiliza todos los temas científicos, porque a veces dice que no tenemos suficientemente trabajos de investigación. Yo he hecho recientemente en la Universidad aquí de Valencia, hemos sacado más de 100.000 en medicina integrativa, o sea que no, académicamente no se nos puede cuestionar. Y bueno, y sobre todo, ver a la persona, salir de los protocolos e ir más a esas características singulares de cada uno de nosotros y, por supuesto, teniendo en cuenta pues, esa interrelación cuerpo, mente, espíritu y sociedad. La sociedad es importante, como ahora veremos también. Y básico, participación del consultante y que asuma su responsabilidad.
y posiblemente pues centrándonos en la prevención y el mantenimiento de la salud. Y por supuesto, llegando donde he tenido aquí a veces personas que de aquí salen y tienen que ir a un hospital, porque el hospital también tiene una buena función, pero siempre, pues como hemos dicho al principio, de lo sencillo a lo complejo. Y estos conceptos un poco de esa medicina turista, de esa medicina integrativa, pues un poco ya pasar ya a esa medicina de precisión, es decir, esto se creó en la Universidad de Stanford y un poco pues una medicina más personalizada, más íntima, más objetiva, más proactiva, es decir, creo que estamos sufriendo demasiados protocolos que eso sí, es para todo el mundo y nos pueden servir de guía, pero luego se tiene que desarrollar una medicina personalizada porque es la que nos va a dar la clave para cada uno. De los 8.000 y pico millones que somos, la mayoría, o sea, no la mayoría, cada uno somos diferentes. Y entonces, pues está la genómica, la proteómica, la epigenética, la farmacogenética. Y por deciros un caso de farmacogenética, hoy en día en España hay un genetista muy famoso, premio internacional en el 19 y profesor catedrático de la Universidad de Madrid, Juan Carlos I, que es Ramón Cacabelos, que hace un estudio que te dice que solo el 20% de los medicamentos que tomamos nos van bien y un 80% están ahí. O no nos van bien o nos pueden ir en contra. Fijaros lo importante que en un momento determinado, y no estamos hablando de un fármaco que se tenga que tomar una semana o dos, sino los que tengamos que tomar a largo plazo. Es decir, poder hacer esa farmacogenómica que nos dé tantísima información y así evitemos los efectos secundarios de los medicamentos que, como sabemos, pues originan excesivas muertes. Y ya llegando aquí un poco, dicho esto, digamos que es un preámbulo de por dónde queremos ir, entonces vamos a ver esos factores determinantes de la salud, como decíamos antes. Y el primero y fundamental, muy importante, la alimentación. Y aquí tenemos trabajos muy importantes, como este que estoy yo poniendo aquí en pantalla, hecho en la Universidad de Singapur, doctor Ampan, y entonces te habla de que aumentar la carne en media porción diaria puede aumentar hasta la diabetes en un 48%. Y al revés, si disminuimos el consumo de carne, pues reducir hasta un 14%. Fijaos el impacto que esto supone, que actualmente en el mundo somos casi 800 millones de diabéticos y en el 2050 se va a duplicar, con todo el problema que puede traer esa diabetes, que es un poco de que deteriora nuestros vasos y que realmente nos hace muy frágiles y que nuestra capacidad de vivir mucho más tiempo pues queda reducida. Otro trabajo también muy interesante, pues este de comer frutas, pero hablamos de fruta, comerla, no en jugo, porque cambias, son de reabsorción lenta, absorción rápida. Un metaanálisis sobre 190.000 personas de la Universidad de Harvard, 24 años, y pues que también comer estas frutas disminuía 23% el riesgo de padecer estas enfermedades. Y además concretaron muy bien qué frutas eran: la manzana, las uvas, las moras, o sea que, y son trabajos, yo me he traído unos cuantos de revistas de alto impacto y de los cuales nadie puede discutirlo y además de mucho tiempo, de más de 24 años. Y luego también un poco otro tema que a mí me interesa también mucho, que es conocido el profesor Dean Orrich, presidente del Instituto de Investigaciones Medicina Preventiva de la Universidad de California, San Francisco, hizo un estudio muy interesante, y esto ya hace más de 10 años, en los que simplemente con cambios específicos en la calidad de vida, con una dieta adecuada, un ejercicio físico conveniente, gestión del estrés, asistencia a reuniones, con esto vio que los telómeros aumentaban más de un 10%. Los telómeros son esos palitos que definen nuestra genética y a día de hoy es el mejor análisis para saber cuál es nuestra edad biológica. Los telómeros con el tiempo van disminuyendo y él lo que vio que incluso aumentaban, es decir, simplemente con estos temas de medicina integrativa que hemos comentado, aumentaban cuando hubo un grupo control que en estos 5 años pues disminuyeron un 3%. Como veis, temas, pues yo creo que muy fuertes y de mucho, de mucho, de mucho peso. Y alguno más, pues no fumar, hacer ejercicio, mantener peso saludable, dejar el alcohol.
pues todo esto hace que pueda disminuir un 59% los cánceres en mujeres y en los hombres un poco más, un 67%. También he hecho, pues, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard. Y luego tengo otro del Instituto Karolinska, Karolinska, que sí, también un poco, si incluso disminuíamos o bebíamos alcohol, pero con moderación, pues los ataques cardíacos podían disminuir hasta un 79%. O sea, que son estudios muy fuertes y demás. Y luego también, concretamente sobre la alimentación, quería nombrar a Walter Longo, director del Instituto de Longevidad de la Universidad de California, que ha estudiado todas esas poblaciones más longevas del mundo, Calabria, Loma Linda, Costa Rica, Grecia, y entonces llegó a conclusiones muy interesantes con las dietas bajas en carbohidratos y alta en proteínas vegetales, combinadas también con pescado, así como hidratos de carbono muy complejos y, por supuesto, el aceite de oliva y frutos secos como las nueces. Pues que esta era una dieta especial y fue también, y él el que ha puesto de moda, afortunadamente, hoy en día, así que el ayuno intermitente, que ya se está haciendo bastante, que consiste en descansar el intestino 12-14 horas o alguna más, y esto hace que haya una apoptosis, o sea que limpie el intestino y los cuales esto nos ayuda muchísimo a tener un mejor envejecimiento, porque esa microbiota intestinal tan importante que supone un 70% de nuestro sistema inmune, pues un poco se mantenga y por supuesto reduce factores cardiovasculares y presión arterial. O sea que, y también para mí muy importante, disminuir los alimentos procesados que no sabemos exactamente qué comemos y que son proinflamatorios. Es decir, que el intestino es un punto básico porque tenemos casi 400 metros cuadrados si lo extendiéramos, que, como he dicho antes, el 70% de las células inmunitarias está ahí y que además tenemos una carga genética de todos los microorganismos mucho más importante que las propias células que hemos heredado de nuestros padres. Es decir, que tenemos una especie de simbiosis en la cual hay que llevarlo muy bien y hay que cuidarlo para que nos dé energía y nos cuide también nuestro sistema inmune. Y pasamos ahí a un segundo punto, que es después primero la alimentación, luego la mente. Ya hace tiempo que no he visto al profesor Tomás Ortiz Alonso de la Universidad Complutense de Madrid, que dice que el ejercicio cerebral es tan importante como el ejercicio físico. Es algo que no podemos olvidarnos. Y hay varios tipos de ejercicios de estos, pero diría, aquí nosotros nos quedamos con el Mindfulness, que esto se creó en la Universidad de Massachusetts, doctor Joan Kabat, y que es muy popular y que, resumiendo, podríamos decir que consiste en tener esa vida consciente y despierta que hace que vivamos el momento. Y además un poco muy interesante también por todos esos principios de psicología budista. Y aquí, pues, nuestro anfitrión, el profesor Rómulo Rodríguez, ha estudiado muy bien esto del mindfulness y nos dice que nos permite fluir, que implica gratitud, liberar, perdonar, autoestima, o sea, toda esta serie de cosas tan importantes y de respeto a nuestros compañeros que, aunque a veces no comportamos el criterio, respetemos perfectamente. Y esto hace que, como bien dice el doctor Rómulo Rodríguez, que esto hace la medicina del bienestar, porque la palabra bienestar, que ha trabajado mucho y que he aprendido yo mucho de los conceptos que él nos dice, es ese punto que va más allá. Es decir, no consiste el que en tener una longevidad saludable, no consiste en no tener síntomas, sino tener bienestar, porque eso nos hace disfrutar de la vida. O sea que la palabra bienestar es algo que se está incorporando afortunadamente y aquí pues el doctor Rómulo ha tenido mucho que ver, ha tenido mucha culpa afortunadamente. Y bueno, toda esta serie de cosas que estoy comentando, hay muchos estudios a día de hoy, afortunadamente, con lo cual nos ayudan a aliviar los malestares físicos, los depresivos, la ansiedad, la empatía, el sistema inmune. Es decir, eh, que nadie ya en estos momentos, o mejor dicho, todo lo que está aquí dicho y aquí, y luego lo diré que todo esto lo he resumido en un libro, pues está todo muy, digamos, muy documentado con la suficientemente bagaje científico para que
para que nadie pueda discutirlo. Y bueno, y luego está, por supuesto, también la experiencia de lo que estamos trabajando en ello, que también es un arma a tener muy en cuenta. Y seguiríamos después también con el movimiento. Es importante moverse, como decíamos antes. Y según la OMS, un 65% de la población adulta es sedentaria. Son muchos. Y que esto causa muchas muertes, este sedentarismo, más de 2 millones de personas al año. Y que además nosotros somos animales que estamos diseñados para el ejercicio, para movernos y para que eso hace que nuestro cuerpo se nutra, que nuestro cuerpo también elimina sustancias de desecho. O sea que fundamental el tener una actividad física y que también está documentado, pues, pero que nos ayuda en las enfermedades cardíacas, en la diabetes, en la hipertensión, en el estrés, en la depresión. Yo, toda la gente que pasa por mi consulta, intento buscarle, digamos, esa especie de engancharse al ejercicio. Una vez se han enganchado al ejercicio, si no hacen ejercicio, no se encuentran muy bien. O sea que es muy importante engancharse a hacer ejercicio más o menos de acuerdo. Ahora diremos con cada uno, están los famosos 10.000 pasos, vale, subir escaleras, 1.000 cosas, pero que bueno, que hacer ejercicio. Que después hemos visto que esto, pues también en las personas mayores, la gente que hace ejercicio tiene menos riesgo de caídas, que incluso actúa en la actividad sexual. Eso un artículo documentó muy bien en la Mayo Clinic. Y que hacemos ejercicio y ese día dormimos mejor con todos los beneficios que supone el descansar bien. Y por supuesto también para la osteoporosis. La osteoporosis yo lo estoy trabajando mucho con una dieta de proteínas vegetales y con ejercicio y mejoran, ¿vale? Y luego también aquí, pues en el libro también comentamos que el American College of Sport Medicine hace una serie de recomendaciones para cambiar de esa vida sedentaria a un estilo de vida activa. Como por ejemplo puede ser, pues leo un libro y cada 6 páginas me levanto. Si tengo que hablar por teléfono, pues me levanto y hablo andando. Voy siempre por un poco, intento ir por los sitios más largos cuando voy de compras, no cojo las escaleras mecánicas, toda esta serie de cosas. Y últimamente tuvimos una reunión ahí en el Colegio de Médicos, un profesor emérito, José Viña, de aquí de la Universidad de Valencia, dijo algo que me gustó mucho, que él hablaba del movimiento y decía que el ejercicio es una medicina. Yo le comenté que posiblemente fuera la mejor medicina y me dijo, posiblemente. Después, ahora cuando acabemos un poco, hablaremos de todo esto, pero ahora estoy con los 7, 8 puntos más importantes que nos pueden ayudar a tener esa longevidad saludable. Y uno de ellos es el dormir y también la sexualidad. Dormir bien es importante, ambos tantos para vivir con plenitud. Y en España, la Sociedad Española de Neurología está hablando de un 20, un 48 que duermen mal y de forma crónica un 10%. Y claro, cuando el cuerpo no duerme bien, pues no descansa ni el cuerpo físico ni el cuerpo psíquico. Vemos que al día siguiente no nos concentramos, que tenemos menos memoria, que se nos eleva la tensión, que el sistema inmune está debilitado. O sea, todo nos va mal. El cuerpo vemos que no nos está respondiendo como nos gusta, como sentirnos con vitalidad. Y esto da pie, pues eso, a más depresión, otros trastornos mentales y demás. O sea que es un tema importante el mantener. Y que para eso, pues, tenemos muchas cosas, desde homeopatía, desde plantas, como la amapola de California, la valeriana, el espino blanco, la lavanda, varias cosas, e incluso yo mi tesis doctoral la hice con la melatonina, pero aquí en España está muy reducida a 1,9, que prácticamente muy poco, hay que dar de 10 a 20 miligramos de melatonina, y con la melatonina también es un inductor al sueño. O sea, la melatonina es un director de orquesta del organismo, no es un hipnótico como tal, pero sí que induce al sueño y además un poco produce otra serie de mejoras muy interesantes. Y bueno, y tener en cuenta también un poco esas condiciones de nuestra habitación. No tener la televisión, no llevarnos el teléfono, no llevarnos el ordenador, la cama está para dormir o alguna cosa más un poco, pero no en ese tema de que hay una serie de aparatos que hagan que nosotros no tengamos esa paz que necesitemos. Hay una técnica que aquí también nombro, de Andrew Way, de la Universidad de Arizona, método 4-7-8, que posiblemente conocéis, es respirar con estas cadencias de 4-7-8, y que también es una forma de inducirnos y que en general funciona bien. Y en cuanto a la sexualidad, pues decir que
la sexualidad no se tiene que acabar, que incluye esos aspectos físicos como emocionales, posiblemente más abrazos, posiblemente más otro tipo de caricias, pero que hay que intentar tener también una sexualidad sana de acuerdo con las posibilidades de cada persona. Y siguiendo estos factores determinantes de salud, pasaremos a los de la medicación. ¿Cómo tenemos que medicarnos? Pues, claro, vemos que según determinados estudios de aquí, el dolor crónico, hasta un 40% tienen problemas de dolores crónicos y entonces empiezan a tomarse una serie de medicamentos que luego, teniendo en cuenta que el riñón a partir de los 60 años filtra menos y tenemos más, o sufrimos más los efectos secundarios de la medicación, debemos de empezar pues eso con esas medidas que bien sabemos que nos pueden funcionar con homeopatía, con fitoterapia, con las plantas, con ejercicios mentales, con el yoga, reflexoterapia, mesoterapia, acupuntura, ozonoterapia, terapia neural. A mí la terapia neural es una cosa que la utilizo mucho, aprendí muy bien en México, se hace muy buena terapia neural y en otros países también, pero sobre todo en México, donde yo conocí a grandes maestros y por supuesto también el factor de crecimiento plaquetario, que se ya es dentro de la medicina de una medicina un poco más moderna, trabajando todos los factores de crecimiento de la sangre. O sea que tenemos varias posibilidades con las cuales funcionan muy bien cuando se hacen con conocimiento. Y después, pues, otro punto, y ya vamos acabando toda esa serie de puntos, es todo lo que es la vida social. La vida social, que a veces la descuidamos y a día aquí en España cada vez el porcentaje de gente que vive sola es mayor, pues hizo en el 2022 a la Universidad Complutense de Madrid, pues viendo que la gente que tenía más vida social vivía más tiempo. Y si nos echamos un poco más para atrás, en 2010, en PLOS Medicine, se vio que tenían hasta un 50% más de probabilidad de vivir mucho más tiempo las personas que vivían en sociedad y que incluso, fijaros, hablaba que decía que la soledad podía ser tan importante como fumar 15 cigarrillos al día, tener sobrepeso, obesidad o no hacer ejercicio. Es decir, que la vida social es básica, aumenta el bienestar, hay una satisfacción de vida, mayor sentido a su vida, encontrar nuevas metas, mejorar su independencia y aumentar su bienestar. Y digamos como el último capítulo importante después de esta vida social es la naturaleza. Somos parte de la naturaleza, necesitamos una vuelta a la naturaleza ya que formamos parte de ella. Pero claro, en pocos años, 2050, se habla de que el 80% de la población vivirá en grandes ciudades con grandes ventajas, porque tendrá muchas cosas, pero por otra parte con muchos inconvenientes, sobre todo para nuestra salud, de contaminación y demás. Por eso quizás a lo mejor sea bien donde vivamos, pero que periódicamente nos vayamos a las montañas, nos vayamos a hacer caminatas, a recibir esos baños de bosque tan interesantes, muy bien estudiados allá en Japón, en la Universidad de Chiba, donde, fijaros, se vio que disminuía el cortisol, que disminuía la tensión arterial, que había menos infartos, que disminuía el estrés y la depresión. Todo eso estudiado, ¿eh? Mejoraba la salud mental, fortalecía el sistema inmune, mejoraba la salud cardiovascular, favorecía el vínculo social, reducía el sobrepeso a medida que hacía ejercicio, ayudaba a tratar el insomnio y mejoraba la creatividad. Y esto es un tema que, bien, está muy bien, afortunadamente en esta Universidad de Chiba lo han demostrado, pero ya si nos vemos un poco para atrás, allá en el Corpus Hippocraticum, ya mencionaba la fuerza curativa de la naturaleza, es decir, no podemos desvincularnos de esta naturaleza. O sea que en la medida, si vivimos en núcleos pequeños, fenomenal, disfrutemos de ella. Y si no, si vivimos en núcleos más grandes, pues que esos fines de semana aprovechémonos, vayámonos y abracémonos a un árbol, porque esto es salud y nos recuerda un poco de dónde venimos y tenemos toda esa serie de ventajas que os he enumerado y que ahí quedan. Y digamos un poco, acabando ya
pues un decálogo a tener en cuenta para tener un poco esas ideas claras, pues el peso es fundamental mantenerlo. Hemos hablado de la alimentación. Ejercicio de una forma regular, 2 o 3 veces por semana, hemos hablado. Consumir abundante fibra vegetal para que nuestro intestino vaya bien. Evitar los alimentos con muchas calorías y sobre todo esos alimentos, digamos, tan procesados. Reducir las grasas saturadas. ¿Vale? Mucho mejor el pescado que la carne. Y esos azúcares rápidos que hacen que engordemos más. Moderar la sal en los guisos. También evitar o moderar el consumo de alcohol, no consumir tabaco y combatir el estrés. Creo que es un decálogo, a mí me gusta y nos da mucha idea para situarnos y saber por dónde queremos ir. Y ya dicho un poco, resumiendo todo esto de en qué consistiría un buen envejecer, pues en adquirir esa plenitud humana con esa capacidad de comunicación, de disfrute, de disposición activa y creativa, de autoestima, de sentido del humor, de mantener relaciones sociales y, por supuesto, de adaptarse a todas las situaciones que nos vienen, que cada vez son más, pero que un poco pues la capacidad de adaptarnos continuamente a todas esas condiciones biológicas, emocionales y sociales que yo creo que se puede conseguir con este decálogo, porque lo estamos viendo, esto pues puede hacer que vivamos mm, más y mejor, como yo digo en el libro este que os presentaré ahora, y que hace que vivamos mucho tiempo y luego, pues al final, como a mí me gusta decir, en 3 días, cuando ya nos sentamos, llamemos a los amigos y nos despidamos y pasemos pues a otra dimensión. Y aquí traigo una frase que me gustó en el libro este que yo ahora os voy a comentar. Tuve el placer y el honor de que el doctor Rómulo me hiciera el prólogo y al final me regaló esta frase que he traído aquí, que creo que es muy bonita de Cicerón, que la leo textualmente, que las cosas verdaderamente importantes no se realizan con fuerza, velocidad y aceleración de los movimientos del cuerpo, sino con reflexión, autoridad y juicio, y de esas cualidades no suele carecer la vejez, sino que las aumenta. Y bueno, hice un libro hacía tiempo de Vive sano, vive bien, y el que he hecho últimamente, este Viviendo más y mejor, que es el que vamos por la segunda edición, o sea que estoy muy contento, se puede conseguir en Amazon. Hemos hecho que dice todo lo que yo he dicho aquí, pero bastante más. Era un poco lo que me ha servido de base para esta conferencia sobre la longevidad y cada día estoy más convencido de que están saliendo muchísimas cosas e investigaciones para muy caras y para un determinado sector de la población, pero que si nosotros seguimos todo esto que nos dice la medicina integrativa, lo que nos dice la medicina naturista y demás, podemos conseguir de esto de una forma con esos conceptos de que el cuerpo es un equipo y que realmente se puede conseguir mucho, digamos, de una forma mucho más de acuerdo con la naturaleza, que además es yo, para mí, lo que creo que es importante. Y bueno, este es el libro, como os he comentado, de Viviendo más y mejor, Camino hacia una longevidad saludable, con el prólogo de nuestro profesor, doctor Rómulo, con el cual pues siempre tengo una gran amistad, de la cual siempre aprendo muchas cosas. Y esto es lo que yo os quería decir. En Amazon estás, lo queréis, y daros las gracias por toda la atención que habéis tenido. Nos ha costado un poco al principio y ahora, pues a continuación salimos de aquí de la pantalla y dejo de compartirlo y me hacéis las preguntas que consideráis adecuadas y estaré encantado de poder contestar. Así que dejo de Muchas compartir. gracias, profesor, por su excelente conferencia y vamos a dar paso a las preguntas.